Pues bien, muy buenas noches, amigos televidentes de su programa Secreto de Voz en Voz. Les habla Luis Jiménez Burgos desde Global TV 80, nuestra plataforma central, el canal para República Dominicana y todo el mundo, y una serie de canales y plataformas a nivel de las redes, principalmente para todo Estados Unidos. Usted puede contactarnos a través de Roku TV. También estamos en Instagram, Facebook, Amazon, TikTok, Telegram, Artis, Canal 1080, Claro, Canal 1080, Telenor, Canal 80, para todo el Cibao, y para toda Sudamérica, Medio Oriente, es a través de Roku TV con nuestro empalme de Estados Unidos. Ahí usted puede ver la plataforma Apple, TikTok, X, Android. Le decía que Canal 292 de cable, Canal 88 también de más cable, y Aster Canal 80, Canal 80 de Artis y Canal 1080 de Claro TV, así como Telenor 80. O sea, no hay forma de que no pueda estar usted en retroalimentación con las informaciones nacionales e internacionales. Tenemos muchas informaciones, de tanto de información que servir en términos internacionales como de análisis. Ustedes saben que nosotros hacemos el trabajo para llevarle a ustedes una visión que les permite estar informado y retroalimentado de lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo. Hacerse una idea clara que con un poquito de holgura, si quiere comprobarla, contactarla, confirmarla, pueda hacerlo y sentir que está actualizado de los eventos y acontecimientos internacionales que nos acontecen cada día y que impactan el acontecer internacional. Señores, vámonos al Perú, si nuestro señor director no permite, porque en el Perú todavía se está contando en el proceso electoral, en un enfrentamiento entre Keiko Fujimori, que va a la delantera ahora en el conteo, que ya está en un 99%, contra el candidato digamos, aupado por el presidente que aún está en prisión, Castillo, que fue apresado en virtud de lo que en el Perú llaman una vacancia por asuntos morales. Ese es el secuestro que tiene el lawfare judicial en el Perú después de la caída, precisamente después de los gobiernos de Alberto Fujimori, el papá de Keiko Fujimori, que estuvo preso y fundó todo un movimiento que se le llamó el Fujimorismo. Alberto Fujimori, que fue presidente en la década de los 90, o a principios entre los 90 y el 2000, en un momento en que había un auge de el movimiento neoliberal en el mundo y mezclado con el impacto de un fenómeno que fue la globalización. Alberto Fujimori, que tenía incluso nacionalidad japonesa, fue presidente en el Perú e instauró un gobierno totalmente neoliberal. Era un gobierno apoyado por Occidente, pero ese gobierno neoliberal, como todos los gobiernos extremistas,
que combatió y fue implacable con sus opositores, terminó cometiendo todo tipo de desmanes, porque tenía un personaje, un líder de desmanes en el gobierno que se encargaba de hacer todo tipo de atrocidades para destruirle la vida a sus opositores. Y esas atrocidades eran violentas, eran atrocidades totalmente, perdón, estamos en vivo, señores, eran atrocidades totalmente violentas y convertidas en delito. Finalmente se le ligó a los movimientos y, digamos, grupos terroristas, grupos que tenían que ver con droga, en el sesgo que se utiliza en la sociedad occidental cuando ya no quieren una persona en el poder. Salieron de Alberto Fujimori, ese personaje que él tuvo y que hacía todos esos desmanes, no puedo dejar de decírselo, que era Vladimiro Montesino, un individuo totalmente negro que manejaba los estamentos de provocación, los estamentos de investigación secreta, tenía influencia, era el todopoderoso sobre el ejército y sobre los estamentos de poder, digamos, armado y de información incluso, y de estrategia de información del gobierno de Fujimori. Bueno, estuvo preso. Fujimori en el Perú asentó las desigualdades en una población que es altamente aborigen en sus orígenes, con una minoría que se cree casta realeza de española, una minoría de blancos y rubios, muy mínimo, que ha tenido intelectuales brillantes, como el caso de Vargas Llosa, como el caso de la inmensa Chabuca Granda, y intelectuales, muy buenos intelectuales, pero que ha vivido de espalda a su realidad y a su origen. Pues Keiko, que al igual que su padre, parecen por estirpe físico más aborigen, Keiko está arriba y parece ser que va a ser la presidenta del Perú, porque en el Perú se preparó todo para que el candidato de la izquierda no asumiera el poder. Se estableció que debía hacerse un conteo, hubieron impugnaciones, votos en el exterior, que ustedes saben que eso se maneja con tecnología, y además un conteo a cuentagota. Hubo apagón. En el Perú ha habido de todas las cosas que suceden en estos países bananeros. Que Keiko Fujimori está arriba, es la candidata liberal. Ella estudió en la Universidad de Columbia, estudió en Harvard. Es una candidata y una política muy preparada. Fue primera dama a los 19 años con su padre, cuando su padre se separó de su madre. Parece que en Perú se permite eso, que ella es la hija mayor de Alberto Fujimori, ha sido candidata 3 veces, fue la más votada como diputada en su momento en las elecciones, y desde los 19 años ha asumido
digamos, los sectores de derecha que apoyaron a su padre, al extinto Alberto Fujimori. Y lo ha sabido aupar. Ha perseverado porque tiene 3 periodos tratando de ser, y ha sido vencida en 3 periodos. Fue vencida por Alberto Castillo. Ha sido vencida en 3 periodos, en 3 contiendas electorales. En esta parece ser que como dicen, la cuarta es la vencida. Siempre la tercera, pero la cuarta es la vencida y parece ser que va a ser presidente. Que sea para bien del hermano pueblo del Perú. En América Latina hay movimientos pendulantes que van de extremo a extremo, como los relojes antiguos, van de derecha a izquierda, porque América Latina está en un proceso de rebeldía creado por Bolívar, mezclado con un proceso de sectores que entienden, que se identifican con el gran capital y que buscan beneficios muy particulares sirviendo a ese gran capital. Esa es la realidad de América Latina. Nosotros tenemos una visión y entendemos que nosotros, porque la lucha que se está dando ahora, señores, no es izquierda-derecha. Y si la izquierda en América Latina la entendiera mejor, pudiera organizar plataformas y proyectos en el que le presente a la gente soluciones, como lo han hecho en México, que en México han creado una estrategia, lo que ellos han llamado la cuarta transformación, y cada periodo le llaman un piso de la planta de transformación. El primer piso lo hizo ANLO, Andrés Manuel López Obrador, y el segundo piso de lo que ellos llaman la cuarta transformación lo está haciendo Claudia Sheinbaum. Y no son gobiernos llamados de izquierda en términos ideológicos, son gobiernos de beneficio para los amplios sectores, sean estos empresarios o población. Son gobiernos nacionales que procuran por soberanía, pero sobre todo por soberanía económica de los recursos naturales. Eso es lo que está sucediendo y acontece en el Perú. No se ha dado un veredicto, pero imagínense, estamos en el conteo ya con el 99% de los votos y Keiko Fujimori, según el parte noticioso, tiene 36,000 votos arriba. Yo creo que el 1% que falta, si todavía obtuviese el 70%, el candidato de la izquierda, aún así no podría remontar a esa votación que tiene Keiko Fujimori, por lo que nosotros entendemos que es la virtual presidenta de la República del Perú. Eso acontece. Nosotros vamos a pasar ahora a Colombia. En Colombia está un proceso electoral para segunda vuelta en el que tiene 2 candidatos. Yo no voy a decir que son un candidato de izquierda y uno de ultraderecha, porque Iván Cepeda es declarado de izquierda porque el pacto histórico que está apoyando a Iván Cepeda, que es las fuerzas que aglutinaron y llevaron al poder al presidente Gustavo Petro, y está siendo apoyado por el presidente Gustavo Petro. Se denominan un gobierno de izquierda, que yo siempre he pensado que al igual que hicieron en México, para quitar ese mote de guerra fría de izquierda y derecha, que le pongan un nombre nacional que aglutine la grandes mayorías para evitar esos sesgos ideológicos. Pero Iván Cepeda, y así ganó, nominado como izquierdista, porque era un guerrillero, Gustavo Petro, y está apoyando a Iván Cepeda. Iván Cepeda va a una segunda vuelta a enfrentar al candidato
que quedó en primer lugar, que fue Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es un individuo de unos 47 años que ostenta la nacionalidad norteamericana, vive en Miami, hace su vida en Miami, su familia vive en Miami, para en Miami. Eso sucede como con Noboa del Ecuador, que aunque Noboa, a diferencia de Noboa, Noboa es de una familia tradicional, oligárquica de Ecuador, pero este señor no es de una familia tradicional oligárquica, este era un abogado que fue abogado incluso de narcotraficantes. Es un individuo que ha vivido en Miami, que está ocupado por una derecha muy rica de Miami, que tiene mucha incidencia en Colombia, cuyo líder político es el secretario de Estado allá en Miami, Marcos Rubio. Y Abelardo de la Espriella, aunque está siendo ocupado por lo que él llama un movimiento que se llama Patria para Todos, de lo que menos tiene es de patria, porque él dice que votó por el presidente Donald Trump para las elecciones republicanas. O sea, esa dualidad de votar allá, ser candidato aquí a la presidencia, establece que ha dicho que va a ser un gobierno que va a ser dirigido de los Estados Unidos. Ha dicho más de ahí. O sea, él ha expresado su carácter antinacional. Por eso yo digo que la lucha que se está dando ahora en América Latina es entre el movimiento que propugnan por la soberanía de sus pueblos en términos políticos, geográficos y social, pero además en términos de soberanía económica, porque los recursos naturales están en América Latina y las grandes corporaciones del gran capital tienen interés en expropiar esos recursos, no en negociarlo con los países de América Latina, sino en expropiarlo. Entonces, Abelardo de la Espriella, sin ningún, con todo desparpajo y sin ningún antifaz, ha dicho lo que él pretende ser. Y diciendo eso, sacó 3 puntos por encima, un 43 a un 40 creo que fue, por encima de Iván Cepeda. Hubo una persona que quedó en tercera posición, una candidata que era la candidata del uribismo. El uribismo quedó en tercera posición. Y esa candidata está apoyando a Espriella. No significa que el caudal de ella se sume automáticamente. Nosotros, por demás, que le hemos dado seguimiento a este proceso electoral de segunda vuelta en Colombia, estamos observando que grandes sectores de centro derecha han salido, influyentes y con autoridad pública, han salido a expresar opiniones de crítica a Abelardo de la Espriella, diciendo que no tiene programa, que realmente no lo tiene. Su programa es que lo que diga Estados Unidos, ese es su programa. Y otros dicen que él no sabe lo que va a hacer, que es un improvisado. O sea, están empezando a pronunciarse sectores que representan intereses, porque en Colombia hay una oligarquía muy ligada a sectores corporativos internacionales, pero hay una oligarquía también nacionalista y hasta una burguesía, una oligarquía que está haciendo el tránsito hacia una burguesía, y esa oligarquía, la que está haciendo el tránsito hacia la burguesía, está empezando a tener un perfil nacionalista,
porque la burguesía tiene un perfil nacionalista, lo tuvo en Estados Unidos, lo tuvo en Francia, lo tuvo en Inglaterra y lo ha estado. Esa es una de las, digamos, de los elementos característicos de la burguesía en sus inicios, ser nacionalista. Ser nacionalista. Entonces no le interesa que corporaciones extranjeras del gran capital la suplanten, le digan lo que hay que hacer en su país, le quiten el grado de influencia que tienen en los sectores corporativos, y parece que una parte de ella entiende, valga la redundancia, que puede entenderse con Iván Cepeda. Iván Cepeda, si no hace una campaña entendiendo que ese es el sector que le hace falta, al que tiene que hacerle propuesta, con el que tiene que negociar y con el que tiene que transar para gobernar, no va a remontar. Puede remontar si logra esos sectores empresariales y económicos. Y este llamado yo lo hago, porque este programa se ve en Colombia, de que los asesores de Iván Cepeda, si quieren, porque usted tiene que buscar lo que no tiene en una campaña, como Abelardo de la Esprieta, que buscando sectores del uribismo, está diciendo que él va a gobernar con mano dura, etcétera, etcétera. Entonces también Iván Cepeda no tiene que decir que va a gobernar con mano dura, pero tiene que tener un discurso de firmeza, que la firmeza en él se vea, en sus palabras, en sus proyectos. Esa es mi opinión. Nosotros vamos a subir a unos consejos comerciales y luego retornamos para hacer un sondeo en lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania, pero el plato fuerte que son los acuerdos de los Estados Unidos con Irán. Y vamos a auscultar qué está sucediendo y cuál es la nueva arquitectura en Medio Oriente. Subimos a unos consejos comerciales, señor director. Usted no se mueva de su televisor. Ejecutivos, este año celebramos nuestro aniversario número 81 y con ello el crecimiento de una cartera a mí. Espérate. Muy bien, pero ¿cómo se traduce eso en el campo? Bueno, a nivel de clientes, hoy en día tenemos una balsa para la exportación. Ellos hay cacao. En la producción nacional, hoy el dominicano cuenta con Saco y arroz. y también un viaje de pollo. El Banco Agrícola ha fomentado y desarrollado el sector, gracias a la confianza que los clientes nos tienen. Repíteme, ¿y el aniversario? ¿Cuánto que son? 81, un bojote y ahora es que falta. El Pleno del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en República Dominicana. Asimismo, fue sancionado el proyecto de Ley Nacional de Semillas junto a otras importantes iniciativas legislativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones recibió a representantes de Bloomberg Philanthropies y otros organismos internacionales con el propósito de conocer sus experiencias y aportes en materia de seguridad vial. La Cámara Alta realizó el conversatorio Ley que regula la intermediación y la publicidad inmobiliaria, alcance, impacto y oportunidades para el sector, coordinado junto al senador Rafael Duluc, representante de la provincia de la Altagracia, con la participación de legisladores y representantes del sector inmobiliario. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 200 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes conocieron las instalaciones y vivieron la experiencia de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
estaba cerca de ti. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Estamos de nuevo en... Gracias a Dios. Pues bien, amigos televidentes, rogamos disculpas a nuestros telespectadores, tanto de este canal, Global TV 80, Roku y como todas las plataformas de redes, porque este programa lo hacemos en vivo, aunque queda en las plataformas virtuales, para que usted pueda verlo, pero lo hacemos en vivo y en vivo suceden muchas cosas. Se nos fue el audio y tuvimos que volver a empezar. Pues decíamos, antes que se nos fuera el audio, de que habían dos temas fundamentales. El primero de ellos es la situación actual de la guerra de Ucrania, que tiene 4 años. En esta guerra hay intensos ataques por parte de Rusia, hay misericordia, porque también Ucrania ha estado bombardeando zonas civiles en el interior de la República Rusa. Zonas civiles de tal manera que murieron alrededor de 14 estudiantes, mujeres estudiantes de una universidad, jóvenes estudiantes de una escuela en Rusia. Nosotros vemos el perfil de este libreto perverso que tiene un guión. Si ustedes se fijan, el guión de impacto, de cuando se está débil, desviar la atención del impacto de la debilidad con un acontecimiento trágico que sirva de cortina de humo. Se hizo con los bombardeos a Irán, donde se bombardeó una zona escolar de niñas, donde murieron alrededor de 170 niñas. Se hace ahora en Rusia a través de Ucrania, y son estrategas que tienen un mismo libreto. Los estrategas que están actuando en Ucrania de manera directa, porque así lo ha dicho la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, y lo ha dicho también el propio canciller Sergei Lavrov, el canciller ruso, y en una entrevista para la prensa, el presidente ruso Vladimir Putin también hizo referencia a que están bombardeando zonas civiles y que esa zona civil y que eso iba a meritar investigación y respuesta contundente, en la que él garantizaba pago de las consecuencias a todos los que tuvieron que ver con esto. Yo no sé, porque parece ser que países de la OTAN también es voz populi en términos internacionales, de que países de la OTAN están
provocando de manera directa, son asesores que de manera directa están en Ucrania. Y por eso es que el Kremlin ha ordenado bombardear la capital, en la capital de Ucrania, bombardear todos los centros de mando y bases militares. Para si hay estrategas, han muerto muchos estrategas, Lo que pasa es que no se sirven los partes noticiosos. Han muerto estrategas alemanes, han muerto estrategas ingleses, italianos, han muerto en asesores, pero asesores yo le estoy hablando con rango de generales, de ex generales que han participado en diversas guerras y que son expertos y han dirigido organismos de inteligencia y de estrategia militar en sus países. O sea, han muerto personas de alto relieve, incluso norteamericanos. Dicho por los portavoces militares rusos y no han sido negados por Occidente. Estas bajas. No sucede como antes que sucedía, que le hacían los honores y que esos honores se publicaban. No, ahora se están, el que muere, por más encumbrado que esté en términos militar, no están dando a connotar la noticia. Irán quizá donde su familiar y le llevarán una bandera con los restos o con lo que simbolicen los restos de esa persona, porque no se recuperan a veces esos restos calcinados. Se le entregan cenizas simbólicas. Eso ocurre siempre y no es la primera vez. Entonces, pero si hacemos un arqueo, que es lo principal, de en qué momento está esta guerra. Es una guerra de desgaste actualmente, donde Europa intenta desgastar a Rusia utilizando a Ucrania. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo, los créditos no son míos, sino de todos los investigadores. Uno lo que hace es cruzar información, pero el objetivo, algunos piensan que esto y lo que voy a decir es perverso, que es probar armas que no se han probado, que se manejan con inteligencia artificial. Esas empresas, esas corporaciones de la guerra que están ganando mucho dinero, porque esas armas hay que pagárselas, pero además le permiten usar esas armas y ver, ponerla a prueba, que no la habían puesto a prueba, y ver en qué han avanzado y qué eficacia tienen. Esa es una razón. Otra razón es desgastar a Rusia lo más que puedan para no decir que fue un error el apoyar esa guerra, porque mientras mantienen el conflicto bélico, mantienen a su población, que ya están protestando en diferentes países de Europa, la mantienen con un relato de un enemigo externo, y un enemigo externo unifica la casa interna. Eso es otro objetivo o fin. Y uno que sí es de mi autoría, porque, o por lo menos el que lo expresa, quienes lo expresamos somos nosotros. No vemos a nadie, a ningún analista internacional, analizarlo ni pronunciarse sobre eso. Es que nosotros entendemos que una de las razones del apoyo de la Unión Europea, del apoyo de la OTAN y de los países de Europa en su conjunto a mantener la guerra para tratar de desgastar lo más que puedan a Rusia, es porque Rusia es el apoyo armado del proceso de decolonización en África. Y ese proceso de decolonización en África está empobreciendo a Europa. Europa es un continente que no tiene riqueza.
que tiene pocas riquezas. Y las pocas riquezas minerales y naturales para el actual orden mundial en el siglo XXI que tiene, las pocas son muy costosas de extraer comparado con la cantidad que tiene, el costo de la inversión. Pero además, Europa no tiene tantas zonas, digamos, verdes, y no puede dañar las que tiene, por extraer los recursos naturales que tiene el subsuelo. Los protocolos europeos para dañar el medio ambiente son costosísimos. Tendrían que variar toda esa estrategia y arquitectura que tiene muchos años. Bueno, de hecho, que intentó Europa que fuese un patrón en el mundo, lo de la energía verde, lo de la capa de ozono y una serie de que convencieron al mundo de propuestas y de estrategias en la que le mintieron al mundo estableciendo que el petróleo había llegado a su fin, que los combustibles fósiles no servían, que ya estábamos en la transición, y la transición ni se ha probado su eficacia en virtud de costo, ni se ha probado que los avances a corto plazo puedan resolver los problemas energéticos a nivel mundial. Y la dependencia en términos de combustibles fósiles de Europa es esencial. Es tan esencial que el error que cometieron desprendiéndose de la energía barata rusa a través del gaseoducto Nord Stream 2 que iba a Alemania y de la venta de tanto de petróleo como de gas que hacía Rusia a toda Europa, que le salía baratísimo los commodities energéticos, han empobrecido a Europa al punto de que Europa ha tenido que ir desmontando su estado de bienestar y ese costo lo está pagando la población europea. Y ese costo va a ser mayor ahora porque Europa, los dirigentes europeos que no son líderes, en Europa no hay líderes, la última líder que tuvo realmente fue Angela Merkel, la canciller alemana. Y para no irme más atrás, a Francia, a François Mitterrand, o irme, por ejemplo, a Inglaterra, tendría que irme lejos, quizás a Churchill, o a Margaret Thatcher, la ultraderechista. Entonces, pero después, en Europa, en España, Rodríguez Zapatero, que está siendo objeto de un lawfare, a la cabeza de Estados Unidos, de ese lawfare, para destruir a Rodríguez Zapatero, obviamente. Entonces, en nuestro análisis, Europa no tiene ya líderes. Tiene un político de todos que actúa como político. Los demás son lobistas de las grandes multinacionales de la banca, de la minería, de las corporaciones armamentistas. Pero el único que es dirigente político de Europa es el de España, que es Pedro Sánchez. Y está afectado su liderazgo por escándalos de corrupción. Pero está apoyando encubierta la guerra de Ucrania, porque le facilitó, y está apoyando incluso, porque tiene un disfraz, es muy hábil. Él estaba en contra del genocidio contra Gaza, pero sin embargo, le aporta 1.000 millones de euros a Zelensky para que Zelensky fabrique drones, supuestamente para la guerra en Ucrania. Y Zelensky con esos mismos drones ha apoyado a Benjamín Netanyahu. O sea, el famoso comercio triangular que se hacía en la época y que impulsó el capitalismo en la época de la colonización de Europa en América y en África. Ellos lo están haciendo en España
Ucrania e Israel. Eso le llaman puerta giratoria a algunos expertos. La famosa puerta giratoria en los grandes edificios financieros de los Estados Unidos, que tú entras y ella va dando la vuelta y tú puedes salir de nuevo. Esa es la realidad. Entonces nosotros, si hay que ir a un consejo comercial, señor director, hágalo ahora porque vamos a hablar de lo que es la arquitectura del nuevo orden mundial en Medio Oriente. Ejecutivos, este año celebramos nuestro aniversario número 81 y con ello el crecimiento de una cartera a mí. Espérate. Muy bien, pero ¿cómo se traduce eso en el campo? Bueno, a nivel de clientes, hoy en día tenemos Una balsa. para la exportación. Ellos hay cacao. En la producción nacional, hoy el dominicano cuenta con Saco y arroz. y también Un viaje de pollo. el Banco Agrícola ha fomentado y desarrollado el sector, gracias a la confianza que los clientes nos tienen. Repíteme, ¿y el aniversario cuánto que son? 81, un bojote y ahora es que falta. El Pleno del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en República Dominicana. Asimismo, fue sancionado el proyecto de Ley Nacional de Semillas junto a otras importantes iniciativas legislativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones recibió a representantes de Bloomberg Philanthropies y otros organismos internacionales con el propósito de conocer sus experiencias y aportes en materia de seguridad vial. La Cámara Alta realizó el conversatorio Ley que regula la intermediación y la publicidad inmobiliaria, alcance, impacto y oportunidades para el sector, coordinado junto al senador Rafael Duluc, representante de la provincia de la Altagracia, con la participación de legisladores y representantes del sector inmobiliario. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 200 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes conocieron las instalaciones y vivieron la experiencia de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Mi voz también cuenta. Aquí estoy. No es con miedo, es con amor. Que se forma un niño mejor. Soy lo que viva cerca de ti. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. Que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva. Hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Amigos televidentes, ya estamos en el colofón, como dicen por ahí, de su programa secreto de Voz en Voz. Nosotros, el tiempo siempre se apodera de nosotros, implacable. El tiempo, había un filósofo que decía,
el tiempo y yo, para quien quiera que sea. Porque el que comprende el valor del tiempo, el uso de él, y se hace acompañar como aliado del tiempo, logra grandes cosas en la vida. Señores, Irán, y estoy mencionando a Irán de primero, Irán y Estados Unidos fijaron lo que sería una hoja de ruta para Estados Unidos e Irán afirman haber alcanzado un acuerdo. Nosotros mañana vamos a analizar, vamos a desarrollar la arquitectura de seguridad que va a surgir en Medio Oriente como consecuencia de estos acuerdos. Primero, como consecuencia de la guerra, Segundo, como consecuencia de los acuerdos. Va a haber una nueva realidad en Medio Oriente, en el contexto geopolítico de un nuevo orden mundial. Nosotros hoy, que el tiempo ha sido implacable con nosotros, solamente vamos a señalar los puntos de posible acuerdo, o sea, del memorándum de entendimiento, porque es un memorándum de entendimiento, no es acuerdo, no se ha firmado acuerdo ni nada. Habrá 60 días para la firma de estos acuerdos. Durante estos 60 días, este memorándum de entendimiento, que es una especie de protocolo inicial, es la hoja de ruta que van a seguir ambas partes, que se van a discutir ambas partes, que van a afinar ambas partes, pero que ha sido sobre la base de esa realidad y no otra que se va a discutir. O sea, ninguna de las partes puede traer otros elementos que no sean eso. Puede establecer la forma en que se va a implementar esos elementos, que ya están, que son 14 puntos. Puede establecer la magnitud de esos elementos, el impacto y la gradualidad, pero no pueden traer elementos nuevos. Eso quiero dejar en el entendimiento de nuestros amigos televidentes de este programa Secreto de Voz en Voz a nivel internacional, que nos dan seguimiento. Importante, que es sobre la base de esa hoja de ruta. Pueden que no se aprueben los 14, lo que difícilmente pueda añadirse otros, porque la discusión se centrará según esos 14 puntos, sobre si se aceptan tal cual, si se le modifica algo a uno de esos puntos, si se amplía su alcance, si se reduce su alcance, si se va a aplicar de manera inmediata, de manera gradual, cómo se van a aplicar, pero es sobre la base de esos 14 puntos. Aclaro eso. ¿Cuáles son los puntos? El primero de ellos es, porque hay puntos que tienen aplicación inmediata, señores. Por ejemplo, el cese inmediato de las hostilidades. Eso ya ocurrió. Una de las razones por las que no se iniciaba ni siquiera el conocimiento ni la aceptación por parte de Irán de esos 14 puntos es porque no se ejecutaba este primero, porque hay algunos puntos que son de aplicación inmediata. El cese al fuego de las hostilidades. Israel boicoteaba siempre el cese al fuego de las hostilidades. Nada más lo vamos a nombrar porque no tenemos tiempo para más. Reapertura del estrecho de Hormuz, compromiso mutuo de no agresión, que viene siendo, aparte de las hostilidades, un compromiso mutuo de largo plazo, de no agresión de ambas partes, pero sabemos que es de no agresión de Irán, que siempre era agredido. Negociaciones de un acuerdo definitivo en 60 días, como dijimos. Alivio gradual de las sanciones económicas. Es un país sancionado y bloqueado desde 1979, desde que surgió la revolución islámica, con su mentor Ali Khamenei. Plan de construcción económica, de reconstrucción económica,
de Irán de unos 300.000 millones de dólares. En ese hay cierta divergencia, y además de quiénes van a reconstruir Irán, porque hay unos europeos y norteamericanos que le encanta ir a reconstruir, y yo supongo que ahí intervendrán aliados de Irán por un asunto hasta de seguridad, como Rusia, Turquía. Compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, que el presidente Trump siempre ha dicho. Bueno, en síntesis, esto es una hoja de ruta. Nosotros no tenemos tiempo para más, amigos televidentes. Agradecemos profundamente la gentileza de su atención. Les invitamos para que estén nueva vez con nosotros mañana en otra emisión más de su programa Secreto de Voz en Voz. Buenas noches.